buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos vean. Bienvenidos a la segunda semana de diálogos en comunidades Yachichicux. Recordamos que les estamos invitando a que se vayan integrando y a la participación en redes sociales. El tema de hoy, volvemos a insistir que va a ser abordado con la metodología que estamos proponiendo, y en este caso vamos a seguir con geoeconomía y negocios internacionales. Por lo tanto, en una primera instancia hablaremos del ANIA, es decir, de las verdades de las sociedades humanas en este devenir que estamos enfocando, y cómo comprender las verdades de las sociedades que se consideran diferentes. Para esto haremos un recorrido desde la historia antigua, por lo que invitamos a Jorge a que comience a hacernos la explicación. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Armando, buenas tardes. Mira que el tema que nos vemos abocados a plantear el día de hoy es un tema que tiene su historia, y precisamente tiene su historia porque en esta época aparentemente ya hay los legados escritos que de una u otra manera nos pueden hacer comprender qué pasó precisamente a partir de que sobre todo en Mesopotamia ya se inventó la escritura, y por lo tanto tenemos esos legados. Yo aquí simplemente para comenzar quisiera referenciar aquello que tienen ustedes en la pantalla para poder empezar a delinear precisamente algún enfoque que nos conduzca a plantear este gran tema de la geoeconomía dentro de estos procesos civilizatorios. Entonces, miren, en esta sesión nosotros abordaremos temas de la Edad Antigua y temas de la Edad Media en relación con la geoeconomía, y como ustedes lo ven ahí, primero comenzar diciendo que la Edad Antigua parte desde los 4000 años antes de Cristo hasta el siglo V, y la Edad Media desde los 476 años después de Cristo hasta 1453 o 1492. ¿Por qué esas dos fechas? Porque en 1453 se produce la caída del imperio de Constantinopla, que es el imperio romano de Oriente, y en 1492 ese gran descubrimiento, que digamos así es un gran descubrimiento para los europeos y para las sociedades occidentales, y que no sé si llamarlo gran descubrimiento bajo el enfoque americano, latinoamericano, andino, porque ya sabemos cuáles fueron los resultados que tuvimos en esos aproximadamente 500 años de conquista. Entonces, aquí sería bueno tomar el tema así como lo ven ustedes. Dice, miren, en la frontera que separa el mundo civilizado de la tierra de los bárbaros, las tinieblas detenían a las poderosas legiones romanas, el estruendo de los caballos de los salvajes hunos y las naciones germanas. A ver, que entiendo yo, ese sería el primer gran diálogo, porque vamos a tratar de comprender que después de aquel proceso de migración que nosotros vimos en el video pasado, que decíamos que el Homo sapiens salió y migró, en algún momento de la historia las diferentes civilizaciones se empiezan a encontrar, y precisamente aquello que no estaba en Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano, o aquello que no estaba en el Imperio Griego, o aquello que no estaba en Egipto, se consideraba como bárbaro. Es decir, denotábamos nosotros que había una serie de posibles encuentros entre aquellos que se consideraban ya civilizados versus aquellos que los consideraban como poblaciones que todavía tenían que entrar en
en un proceso de civilización para que puedan ingresar a ese lado occidental. Entonces, al manejar ese contexto, vamos a tratar de visualizar el porqué de lo bárbaro, en primera instancia. El porqué de lo bárbaro tiene que ver eminentemente con el hecho de que estas poblaciones eran poblaciones nómadas, y que estas poblaciones nómadas venían de diferentes lados, venían de las estepas, venían desde contextos germanos y venían desde los eslavos. Entonces, como una de las poblaciones de las estepas encontramos a los denominados los salvajes hunos, que fueron aquellas poblaciones que en algún momento hicieron que el imperio romano de Oriente caiga. Adicionalmente, del lado de los germanos, encontramos nosotros a los anglos, a los lombardos, a los alamanes, y que en cambio ellos son los responsables de la caída del imperio romano de Occidente. Y por ahí también, del otro lado, tenemos a los eslavos, que eran croatas, que eran checos, y que bueno, de una u otra manera, todos estos pueblos que se denominaban bárbaros precisamente por el hecho de balbucear, lo bárbaro viene de balbucear. ¿Y por qué el tema de balbucear? Porque seguramente en ese querer entender de la lingüística de los otros, como hablaban diferentes idiomas, diferentes dialectos, seguramente no les entendían y por eso les decían que eran unos pueblos bárbaros. Pero estos pueblos bárbaros tenían algunas condiciones que a mi modo de ver, de repente empiezan a tomar justificación del por qué en algún momento hicieron caer al poderoso imperio romano. Y es que precisamente vivían de una economía en la cual se dedicaban a domesticar a los animales. Pero tenían una particularidad. Los domesticaban bajo el concepto de entender que debería haber equidad en la distribución entre los miembros del clan. Ese era el gran tema. Debía haber equidad. Pues yo no sé si eran tan bárbaros como los decían, ¿no? Porque puede ser que al momento de enfrentarse a otras poblaciones hubieran tenido algún comportamiento como los comportamientos propios que en esa época se presentaban, pero también al interior del clan había esa equidad. Y cuando decimos que la actividad principal bajo el concepto económico era domesticar, precisamente de la domesticación empezaban a salir algunos criterios, no solamente de sostenimiento de la vida, sino también de tratar de entender cómo se fue configurando una geopolítica a nivel internacional. No nos olvidemos nosotros que aproximadamente hace unos 500.000 años se domesticó el fuego. Y bueno, esa domesticación fuego que venía del Homo ergaster, que se produjo en África, enseñó el gran tema de domesticar algo, ¿sí? Y de ahí nos lanzamos a domesticar diferentes especies. El perro, aproximadamente hace 30.000 años en el Paleolítico, el caballo hace 10.000 años, los vegetales también hace unos 10.000 años. Me salgo un poquito de contexto. En la India se domesticó la gallina hace 3.000 años. Y claro, ese proceso de domesticar para solventar las necesidades del clan, lo que nos llevaba a comprender es que también se estaba forjando una especie incipiente de economía, que es el primer gran tema que yo quisiera que lo abordemos. El otro tema deviene de que en concomitancia con este proceso asoma la primera civilización, la primera gran civilización del mundo, que es la civilización sumeria, y precisamente en el periodo Uruk, que era un periodo arqueológico de la historia de Mesopotamia, comprendido entre los 3.800 y los 3.200 años de Cristo, se empiezan a gestar también
algunos inventos que hoy por hoy son todavía utilizados. Por ejemplo, se gestó la llamada escritura cuneiforme. No nos olvidemos que la escritura cuneiforme es el primer modelo de escritura que nosotros podemos encontrar, y que, a decir de algunas personas en la actualidad, especialmente las personas que estudian temas de marketing digital, son temas bastante parecidos a lo que nosotros hoy por hoy llamamos los emoticones. ¿Por qué? Porque eran representaciones, eran simbolismos, y esos simbolismos de algún rato empezaron a plantearse bajo ciertas cuñas, ¿no es cierto? Y por eso precisamente el nombre cuneiforme, y precisamente se las dejaba impresas en las famosas tablas sumerias. Es bueno recalcar también que desde la perspectiva de los inventos, en esta edad y en esta zona del mundo se inventó la rueda. Posiblemente no con los fines que hoy lo encontramos, porque la primera aplicación de la rueda fue el famoso torno alfarero, que lo que servía era a los artesanos de barro para hacer piezas y vasijas. Ese era el enfoque. Y aproximadamente después de unos 300 años ya se le daba a la rueda una aplicación de una especie de sostén para movilización, cuando se empezó a arar con bueyes, ¿no? ¿Y por qué se empezaba a arar con bueyes? Precisamente porque los bueyes, al ser animales muy fuertes, podían arar de una manera mucho más profunda. Entonces, notemos nosotros que por acá ya se empezaban a gestar algunas ideas de productos, y por ahí podríamos llamarles así, y que de una manera u otra empezaban a desarrollar precisamente ciertos criterios sobre los cuales se iban asentando algunas civilizaciones. En algún momento aparece el famoso Imperio Romano, y al tratar el Imperio Romano, nosotros deberíamos comenzar a manejar en primera instancia algunos sistemas de gobierno que ellos ya tenían en esa época, y dentro de los principales precisamente encontrábamos que ya tenían regímenes monárquicos, ¿no? Y que tenían también a la república impregnada dentro de sus mandatos. Y por aquí es bueno entender que ese Imperio Romano creció tanto que dominaba prácticamente 3 continentes, y que su economía se fundamentaba en algo que deberíamos plantear como un tema de discusión dentro de lo que ahora conocemos como los estados civilizados, y es el hecho de que, fruto de las grandes conquistas, lo que ellos tenían como la gran mercancía eran los esclavos. Es decir, claro, los esclavos se convertían en una mercancía, ese es el gran tema. Pero no solamente era eso, también los romanos manejaban ya el tema de las comunicaciones. No nos olvidemos que al dominar el mar Mediterráneo, ellos podían tener a su disposición vías, tenían puertos, y su economía se cimentaba alrededor también de las exportaciones de trigo, de viña, de olivo, de árboles de frutos, tenían legumbres, tenían abono, ¿no? Entonces ya podemos empezar a notar que existía una consolidación del comercio, no solamente nacional, sino un comercio internacional que lo realizaban a lo largo de su imperio. Y en cuanto a su estructura interna, ya podemos ver que ellos gozaban ya de temas de arquitectura, tenían las termas, tenían los acueductos, y algo muy importante, que era el famoso derecho romano, y que en esa época ya se contaba precisamente en el derecho romano con los temas de hipotecas y de contratos. Entonces, el Imperio Romano tiene un asidero pero muy importante dentro de este tema, porque es de donde nosotros básicamente impregnamos nuestra condición
de sociedad occidental, que hoy por hoy la tenemos mucho más, digamos así, yo no sé si me atrevo a dar un porcentaje, pero será un 90-10, un 90% tenemos estilos de vida occidentales y un 10% estilos de vida andinos por acá en nuestra región. Entonces, hay que tomar muy en cuenta este tema. Ahora, este imperio romano precisamente se veía fortalecido porque en algún momento se hizo de una de sus grandes provincias, que fue Egipto. Y digo en algún momento se hizo de su gran provincia Egipto porque precisamente lo conquistó y acabó con el imperio egipcio. Y bueno, acordémonos nosotros que el tema de Egipto debería también traer mucha relevancia porque se establecían prácticamente autopistas comerciales alrededor del río Nilo, en donde se consideraba que por motivo de las crecidas del río Nilo, estas crecidas dejaban en la tierra unas capas muy fértiles de minerales y consecuentemente de grandes cosechas, a tal punto que las estaciones que se planteaban como estaciones en esa época en Egipto eran la estación de la inundación, la estación de la siembra, la estación de la recolección, ¿sí? Eran las tres grandes estaciones que se manejaba por allá por Egipto. Y claro, a fin de enlazar el tema de Egipto con el tema romano, es importante conocer un poco la historia de Cleopatra, que fue precisamente la última reina de Egipto y que tiene su historia, como decía, porque en primera instancia ella contrae sus nupcias con su hermano, que era Ptolomeo III, pero cuando descubre que éste estaba fraguando una especie de asesinato contra ella, Cleopatra huye y se va a Siria. Y cuando se da cuenta que Julio César estaba por Egipto, el emperador romano, ella se hace presente precisamente donde Julio César, en aquella escena que la historia nos demuestra como que ella se presenta en el medio de una alfombra y sale de la alfombra y conquista a Julio César y termina contrayendo nupcias con Julio César. Pero a la muerte de uno de los generales romanos, Marco Antonio, entra a su vida y aparentemente Marco Antonio es con quien ella vive aproximadamente 14 años. Ahora, ¿qué sucede con esto y por qué quiero abordar este tema? Porque cuando Marco Antonio hace su vida con Cleopatra, él descuida mucho la parte del Imperio Romano. Y por ahí asoma una figura que también es trascendental, que es Octavio César, y que con Octavio César lo que hacen es precisamente conquistar el Imperio Egipto y hacer una especie de, no sé si llamarlo sainete, no sé si llamarlo, de repente el tema es una fantasía, pero aparentemente denotan que Cleopatra muere y Marco Antonio se asesina, y al revés, ¿no? Que Marco Antonio muere y Cleopatra también se asesina. Y una vez que generan este tema, ¿no? Octavio Augusto conquista Egipto y regresa a Roma totalmente triunfante. El tema está en que en una sucesión posterior, Tiberio Julio César, ¿no? Es aquel emperador que sería el segundo gran emperador de Roma, que hace
o que pone las condiciones para que en esa época, ya con Cristo presente en esa época, ¿no? se implemente precisamente todo este hecho que para los cristianos es motivo no solamente de lamentaciones, sino que para motivo de recordación, y que en esa época precisamente Cristo tiene el problema de su crucifixión. Entonces, hago este breve recorrido por el hecho de que uno tiene que tratar de visualizar qué pasaba por allá por Roma, bajo la siguiente idea. Miren, Octavio Augusto no forma parte de la vida de Cleopatra solamente por el hecho de que, a pesar de que Cleopatra era una mujer muy guapa y que logró seducir tanto a Julio César como a Marco Antonio, porque a Octavio Augusto no le gustaba la nariz precisamente de Cleopatra por haber sido muy grande. Entonces, aquí una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si es que Cleopatra hubiese tenido la nariz un poquito más pequeña, y si es que seguramente Octavio Augusto se quedaba con Cleopatra? Seguramente no hubiese habido con la forma que lo hubo la muerte de Cristo, ¿no? Y seguramente también la geopolítica mundial hubiese cambiado de una manera tremendamente grande, porque no hubiese caído el imperio egipcio. Entonces, miren cómo se va configurando el tema. El tema se va configurando alrededor de dos grandes imperios, y el uno lo absorbe al otro, y precisamente empieza a tener un poderío mucho más fuerte, porque se queda con tierras fértiles, se queda con una cuenca de uno de los ríos que era considerado el río más importante en esa época, y su economía se ve fortalecida por ese lado. Pero notemos también que el Imperio Romano se ve fortalecido por la conquista del Imperio Griego. Entonces, van de la mano algunas cositas. Y este el Imperio Griego, que lo llaman, ¿no?, muchos del Imperio de los helenos, más bien los romanos, les decían los griegos, lo que hace es tener una visión también tremendamente colonialista. El gran problema de los griegos es que no se ponían de acuerdo entre sus ciudades-estado. De repente Esparta, de repente Atenas, de repente Olimpia, cada uno quería manejar sus decisiones y su vida política de una manera separada, y ahí tenía muchos problemas el Imperio griego. No es sino hasta antes de la llegada de Alejandro Magno que logra unificar todo este imperio, pero claro que también cae una vez que muere Alejandro Magno. Pero tenían ellos también el tema del comercio muy bien afincado. No eran muy adeptos hacia la agricultura. No era el fuerte de ellos la agricultura, precisamente porque en sus tierras había mucho terreno montañoso, ¿no? Pero en cambio se iban por el lado de la ganadería. Y claro, la crianza de cabras, de ovejas, de bueyes. Y en el tema de exportaciones eran muy famosos por sus exportaciones de armas y de armaduras, que era uno de los principales temas con los cuales se desarrollaba. Ahora, en Grecia lo que sí era muy importante era el tema de los filósofos que ellos tenían dentro de sus hombres digamos así, sus hombres que manejaban una cosmovisión de cómo debería interpretarse a la vida. Y ahí encontramos nosotros una primera trinidad, en los cuales vemos en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, aquellos que nos dejan algunos legados. El legado del método dialéctico de Sócrates, que prácticamente era aquel que nos decía a nosotros que las comprensiones de la vida deben darse a partir precisamente de los diálogos que tenía que hacerse. Es por eso que
al ser Platón discípulo de Sócrates, precisamente funda la academia. Y la academia se la manejaba en función de dialéctica, ¿sí? Y asimismo, luego llega Aristóteles, y Aristóteles es aquel que empieza a manejar temas de la lógica. Entonces, aquí también es bueno que nosotros referenciemos a Ptolomeo, porque Ptolomeo era el que dio la visión geocentrista en el planeta. Es decir, para Ptolomeo, el planeta era el centro del universo. Para Ptolomeo, todo lo que había afuera, estrellas, soles y lunas, todo eso giraba alrededor de la Tierra. Para Ptolomeo la Tierra era plana, y esa era la visión que se tenía. Entonces, si nosotros hacemos una asimilación de ese concepto geocentrista de Ptolomeo con lo actual, podemos ver que ese geocentrismo todavía lo siguen manteniendo algunas sociedades europeas, porque aparentemente son aquellas que deberían o que tenían el derecho de seguir colonizando, y los centros de ellos debían ser precisamente aquellos que se desarrollen. Este geocentrismo, que es una visión del universo, como dice ahí en la pantalla, que predominó en muchas civilizaciones antiguas, entre ellas inclusive Babilonia, ¿no? Y que lo que hizo es crear o gestar un tema de pensamiento en donde precisamente todos los centros aparentemente son aquellos que deberían fortalecerse a través de las colonias. Ese es el tema que nosotros deberíamos vernos abocados por ahí. Entonces, miren, esta relación que les pongo a consideración de ustedes es simplemente para denotar algo que quisiera yo resaltar. El hecho está en que en esta época se gestaron muchos temas de imperialismos, se gestaron conquistas, se gestaron hegemonías, y que nos condujo a una forma económica, no sé si Armando estoy bien, como llamar una forma económica, porque de repente la palabra economía tal vez no se ha inventado en esa época, pero que nos conduce a ver el desarrollo desde el esclavismo. Es decir, debería conquistar más tierras para conseguir más esclavos, ¿no? Y una vez que tenga más esclavos, hacer trabajar a los esclavos para generar mayor riqueza, que es uno de los regímenes propios de aquellas épocas, y que precisamente quiero resaltarlo como regímenes propios de esa época, porque ahí comienza, y me parece, Armando, que hasta el momento en algunas sociedades todavía siguen subsistiendo los esclavos como uno de los mecanismos que hacen que se sostengan las economías de ciertos países, Armando. Sí, Jorge, correcto, corroborando lo que tú manifiestas en tu última parte, este trajín que estamos haciendo nosotros, introductorio, que a algunos les puede parecer un poquito extenso, a otros no, solamente trata de conducirnos al entendimiento y a las comprensiones de cómo se fueron gestando en diferentes etapas, o cómo se fue alimentando la geografía, la economía y los negocios internacionales, o el comercio llamado en edad antigua y en edad media. Ya en la edad media vamos a comenzar nosotros a hablar con las limes del Imperio Romano. Limes significa límites, ¿no? Y el Imperio Romano tuvo una extensión de 4.4 millones de kilómetros, ¿sí? 4.4 millones de kilómetros, que le permitió establecer sistemas de producción agrícolas, ganaderos, de impuestos, de comercio, de artesanía, de talleres, de almacenes, que son los que dan origen a lo que tú decías, la economía. Tú acabas de decir que hasta la actualidad, no sé si podríamos decir que el esclavismo porque existe Carlos Marx,
en el que trata de romper precisamente el esquema del dominio de quienes tienen los medios de producción y quienes son o somos los trabajadores. En cuanto al tema que les decía de las líneas, en su origen era una expresión utilizada por los césares para indicar los límites entre los campos o los terrenos que iban ellos conquistando. De esta manera, varios autores antiguos usaron esta expresión para describir las fronteras exteriores al Imperio Romano. En la actualidad, pues esta palabra tiene un sentido más bien amplio para describir de diferentes aspectos relacionados con un sistema imperial de defensa, de derechos de los ciudadanos, de normas y leyes constitucionales de un Estado, de una república, que se convierten más bien en aspectos tácticos y estratégicos, militares, diplomáticos, la fortificación de la economía, la religión y algunos más. Se refiere normalmente a los periodos comprendidos más o menos entre el 40-50 a los años 260 y 280, básicamente durante los reinados de Augusto. Se creía que el imperio estaba en una continua expansión. Más adelante vamos a ver las connotaciones de índole territorial, económico y de comercio que manejaba el Imperio Romano. Aunque el sucesor de Augusto, Tiberio, aceptó, por precisamente las guerras con los bárbaros que explicabas, Jorge, detener la expansión, sobre todo en Germania, en la parte del Rin, en la parte del Danubio y en la parte del Éufrates, que se definieron como las fronteras naturales del mundo. En aquella época le denominaban el mundo romano. Las primeras defensas de estos territorios se fueron construyendo de acuerdo a las reformas militares de Claudio, más o menos en los años 41 al 54. Este sistema fue ampliado de las líneas, del cuidado de las líneas o de la vigilancia de las líneas a lo largo de todo el siguiente siglo, y funcionó perfectamente hasta mediados del siglo III, cuando el poder de las tribus germanas y el alzamiento de Persia, como tú comentabas, considerados los pueblos bárbaros, obligaron a los romanos a vigilar y a variar la estrategia, sobre todo en la época de Constantino el Grande, entre el 306 y el 337, como un sistema de defensa de los límites a profundidad. Para eso se construyeron grandes edificaciones, grandes caminos, torres de madera en base a piedra, ¿sí? Que se construían en diferentes puntos estratégicos de estas líneas, que estaban cubiertas o que estaban rodeadas de fosas que les permitían el impedimento o el acceso de quienes querían ingresar o querían traspasar estos límites. Como decíamos, los límites se fueron desarrollando con principios de defensa, en donde cualquier enemigo que atacase podría encontrarse de manera frontal con el ejército romano que todos conocemos. Estaba fuertemente armado y tenía muchísimos miembros. Lo importante de estudiar las limes fueron los diferentes tipos de fortalezas que dejaron los romanos como constancia de su poder y de su dominio. Pero básicamente fueron tres tipos de fortalezas de las limes romanas, llamadas castrum, y castellum, y las torres de vigilancia. La castra o la castrum eran fortalezas de las legiones, y casi todas ellas estaban cerca de las fronteras o a cierta distancia unas de otras, y albergaban normalmente las legiones, que en algunos casos dos regiones.
Siempre fueron edificaciones conforme a un cierto modelo, con una planta rectangular y con dos pasos principales que se cruzaban. Como les dije, más adelante vamos a entender el por qué estas fortalezas se fueron construyendo precisamente para cuidar el desarrollo agrícola, ganadero y de comercio del gran imperio romano. Estas fortalezas llamadas castras se componían por numerosos edificios, entre los que podríamos notar entre los más importantes la Principia, que era un edificio que albergaba un cuartel general, el Praetorium, que era un edificio en donde vivía el comandante de la legión, el Centuriade, que eran edificios donde se albergaban las centurias, el Tribuni, en donde estaban los edificios que albergaban a las autoridades con sus familias, la Horrea, que eran almacenes de distintos tipos, ya teníamos almacenaje, el Valetudinarium, edificios que albergaban los hospitales, la Fabricae, que eran los talleres, en donde se construían pues lo que necesitaban en las ciudades romanas, y la Armentaria, que era donde se fabricaban los armamentos. La castela, en cambio, constituían eran fuertes o castillos donde se acuartelaban tropas auxiliares, las que esperaban ser llamadas para cuando las legiones necesitasen auxilio, como dice la palabra de tropas auxiliares. Normalmente eran de infantería, a veces de caballería, y en algunas ocasiones eran una fuerza mixta. Normalmente habían 20 kilómetros entre una castela y otra castela. Y estos fuertes existían torres también, en estos fuertes existían torres también de vigilancia. Luego podríamos hablar de las torres de vigilancia propiamente dichas, que se construían con materiales disponibles. En el caso de la Germania Superior, se construían torres de madera, a veces con una base de piedra, como dijimos anteriormente, y posteriormente se rodeaban con empalizadas para impedir el ataque de aquellos pueblos bárbaros. Estos fueron las principales formas de gobernar, si cabe el término, de mantener la seguridad de los territorios del gran imperio romano. Los principales límites que tenía el imperio romano están considerados por las líneas británicos, que estaba compuesto por un muro de Adriano, el muro de Antonio, el muro séptimo y el Severo en Britania. Las líneas germánicos, que seguían el curso del río Rin para separar a las tribus bárbaras de los germanos. Tenían aproximadamente una longitud de 568 kilómetros, 60 fuertes y 900 atalayas. Luego tenemos los líneas germánicos inferior o renano. Iba desde la desembocadura del Rin hasta las montañas de Taunus. En el siglo I tenían asentadas 4 regiones, y en el siglo II se redujeron a 3. Luego de eso hablaremos de la caída del Imperio Romano. Las líneas germánico superior, estas líneas iban desde las montañas de Taunus y se seguían la llanura del río Main hasta Lorch, donde empezaba la provincia de Retia. Tenía una longitud aproximada de 330 kilómetros y estaba construido con empalizadas de madera sobre la tierra. Luego tenemos las líneas rético. Iba desde Lorch hasta Eining y tenía una longitud de 166 kilómetros. La primera mitad estaba construida con un muro de piedra y la segunda mitad estaba construida por una palizada apoyada en el río Danubio. A continuación, dentro de la extensión de las líneas romanas, tenemos las líneas del Danubio, que eran las fronteras bajo el río Danubio.
Luego las limes Norico, que fueron fueron creadas en la época de Claudio, con sede en Virunum, y estaba compuesto por fortalezas y torres de vigilancia a lo largo del río Volodurum. Las líneas de Panonio tienen una longitud de 420 kilómetros, desde las fortalezas de Austria hasta Belgrado, lo que es la actual Siberia, siguiendo el curso del río Danubio. Luego tenemos las limes Danubio inferior o Neoesio. Recorría una vía romana construida durante el reinado del emperador Tiberio en el siglo I, y era evidente que la situación geopolítica requería de una construcción urgente. Aquí ya comenzamos a denotar que existían temas geopolíticos que de manera urgente debían ser atendidos, porque permitían las comunicaciones entre Panonia, el Bajo Danubio y la costa del Mar Negro. Y ahí la importancia de estos limes en cuanto a la parte geopolítica del Imperio Romano. Al norte del río Danubio habían otros límites que se complementaban. Estos solamente los vamos a nombrar: los límites de Zanjas o del Diablo, los límites de Alutanus, los límites de Transolutanus y los límites de Musaei, que estaban situados entre el norte y el sur del río Danubio. Todas estas eran zanjas de tierra con 3 metros de altura y 2 metros de ancho. Los límites tripolitanos separaba en cambio el lado de lo que hoy conocemos como el continente africano, ¿no es cierto? La África romana, de los territorios controlados por las tribus bárbaras en el Sahara y las cordilleras del Atla, que tenían un frente de 2.500 kilómetros y estaban protegidos por la Legión Tercera de Augusta. Los límites de Arabicus separaba el territorio romano de las tribus bárbaras de los árabes en el desierto. Iba desde el Golfo de Acaba hasta Damasco y tenía una longitud de 1.500 kilómetros. Estaba protegido por 3 legiones, la Galítica, la Ferrata y la Fretensis. Y las líneas orientales, ¿no?, que separaban la provincia de Siria y Capadocia del Imperio Parto y más tarde del Imperio Sasánida. Estaba conformado por una cadena de ciudades y puestos fortificados, controlado por puntos de aguada y vados de ríos. Todos estos líneas que lo anotamos, como les decíamos hace un momento, se repartieron por 4.400.000 kilómetros cuadrados y tenían, entre otras cosas, proteger no solamente el imperio, sino todo lo que se daba y todo lo que producía el Imperio Romano en sus diferentes ciudades. Básicamente, y hablando de geoeconomía y negocios internacionales, quisiera relacionar, por ejemplo, a las principales situaciones que se dieron en cuanto a la agricultura. La agricultura, dentro ya de los límites del Gran Imperio Romano, era una actividad que estaba muy bien considerada dentro de la sociedad romana, pues sin duda alguna servía para el comercio. Al contrario de lo que sucedía con la artesanía, un agricultor era mejor visto que un artesano. Incluso los patricios se dedicaban al cultivo de la tierra y a la cría de ganado. Existían también los campesinos, y los campesinos libres eran los que cultivaban su propia tierra, aquellos que habían sido concedidos por los emperadores o aquellos que habían de arrendar a los patricios. La técnica que los romanos utilizaron en agricultura han perdurado hasta la actualidad, hasta nuestros días, sobre todo en los países del Mediterráneo. Aquella técnica depurada de agricultura denominada la rotación de las 2 hojas. Si la explotación o la agricultura se encontraba muy alejada de las urbes, estos productos frescos eran utilizados para el consumo inmediato de los propietarios y de las ciudades cercanas
los sectores libres y por los esclavos de la explotación. Los productos que se vendían en las cívitas, es decir, las ciudades, eran los que no perecían. Es decir, miren, comienzan a tener un aspecto logístico ordenado, un aspecto de canales de distribución ordenados y que van acorde a los sistemas y a los procesos y a los productos que van obteniendo en la agricultura. Es decir, estos productos no tenían que ser perecibles, tenían que ser duraderos. Y comienza el auge de la industria del vino, de las uvas disecadas, de los frutos disecados, de aceites, de aceitunas, del trigo, la cebada, la avena y algunos otros productos, cultivos a los que se dedicaba la mayor cantidad del terreno para su producción. Dentro de eso, también como aporte a la geoeconomía y a los negocios internacionales, podríamos analizar los trabajos que se daban en la ciudad. Existían una gran cantidad de trabajos que se podían desarrollar, ya que en Roma, en todo el Imperio Romano, existían numerosos talleres y empresas entre comillas, por favor, pero ya son formas incipientes de organización empresarial que denotaba el Imperio Romano. Cada ciudadano, fuera libre o esclavo, desarrollaba una actividad, desde la manufactura hasta el comercio, y hasta existían profesiones como las de maestro, las de banquero, las de arquitecto. Aunque estas últimas, me refiero a las de arquitecto, no tenían la misma consideración que las que se tienen como arquitecto hoy en día. Además de esto, teníamos tejedores, alfareros, zapateros, herreros, tintoreros, vidrieros, orfebres, y un largo, etcétera, etcétera, que podría decirles, que ofrecían un número de productos al público en el mismo lugar donde se los fabricaba. Cosas que hasta hoy nosotros, hasta pleno siglo XXI, lo seguimos manteniendo. De esta manera se atraían a los compradores hacia los sitios de la producción, con toda una clase de, entre comillas, de artimañas, y practicando pues indudablemente la atracción a través de las voces, es decir, formas incipientes de comercialización y de técnicas de ventas, ¿no? Lo más atractivo de esto era la lucha de los precios. Iban desde precios irrisorios hasta precios altos. De esta manera podríamos decir que surge también el comercio en Roma. Las vías de transporte más utilizadas a pesar de en un gran tráfico comercial, la parte fluvial, con una prosperidad que nunca antes había alcanzado la humanidad hasta esa época, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si me permiten, dicho sea de paso, creo que hasta la actualidad no ha brillado con tanta luminosidad como en aquella época. Es fácil, por lo tanto, imaginar que el próspero comercio arrastraba consigo a personas, a sociedades, a ciudades, a lenguas, costumbres, religiones y también problemas de muchos orígenes y de muchas naturalezas, convirtiendo sin duda alguna a Roma en un foro internacional o, digamos, en el centro del comercio mundial. Es increíble, vuelvo a repetir, por eso es que en estos temas, en este caso lo que nos atañe, es la geoeconomía y los negocios internacionales. Es importante decir, Jorge, que la importancia que toma el pensamiento complejo en este punto, quisiera hacer un paréntesis, pues denota que la transversalidad, la pluridisciplina, la interdisciplina, o las disciplinas, más bien dicho, deben volver a ser vistas desde otros puntos, desde otras aristas, porque pues es importante ver, si hablamos de economía, qué opina un consumidor común y corriente, y qué opina un economista, y qué opina un profesional que no es en economía. Cómo determina el precio, por ejemplo, un arquitecto para la construcción de una vivienda. Cómo determina el costo un médico para, sin ser economistas,
para poner el precio de su consulta. Es decir, cosas que han venido aportando al desarrollo del tema que hoy nos atañe. Dentro de esto también en las líneas de Roma podemos encontrar que ya existía el patrón moneda. Todos sabemos que la moneda romana fueron de cobre, y el comercio romano precisamente se extendió por todo el Lacio, es decir, por toda la Etruria, y llegó hasta el sur de Italia. Pero aquí los romanos se les presentó un problema, ya que los griegos, por ejemplo, que estaban asentados en el sur de Italia, utilizaban como moneda la plata. Es así que tuvieron que comenzar a realizar los primitivos, famosos tipos de cambio, hoy en día conocidas como divisas. La economía romana basó mucho sus sistemas económicos y de mantenimiento en base a los impuestos surgidos en Roma. Es decir, miren, impuestos que hasta hoy tenemos acá en el Ecuador particularmente. Si hacemos un recorrido en el Ecuador, la economía, sobre todo pública, se sustenta y se basa en el erario público en base a impuestos. Roma recurría a la guerra para sacar un sustancioso botín dentro de los países conquistados. Estamos hablando precisamente de geoeconomía o de geopolítica. Roma también recurría a la guerra para sacar además de eso, la cultura, el comercio, los productos que en los pueblos conquistados y las habilidades se habían desarrollado. Los principales, si me permiten, los principales de manera breve. Teníamos el impuesto sacramentum, que era un impuesto pagado por las personas que perdían un juicio. El tributum soldi lo pagaban el impuesto todos aquellos que eran propietarios de bienes raíces, los provincianos y los ciudadanos romanos que vivían fuera de Italia. El tributum capitis lo pagaban solamente los provincianos, y los impuestos relacionados a los dectigalia pagaban solamente los provincianos que tenían alguna actividad comercial dentro del Imperio Romano. Y finalmente la portoria era un impuesto que se pagaba a las aduanas. Es decir, imagínense, ya comenzamos a hablar de impuestos a las aduanas. Eso hoy lo conocemos como ad valorem, lo conocemos como precio CIR, lo conocemos como precio FOF, etc. La aplicación era un impuesto romano que englobaba varios tipos de tasas y variaba de una a otra región, dependiendo de la región y de la riqueza de este tipo de región. Este era un tipo más bien de impuesto personal e individual en las ciudades, y en el ámbito rural era una base tributaria que servía para efectuar el cálculo del impuesto territorial. Eso nos puede sonar en la actualidad al impuesto predial, ¿sí? Es decir, miren la importancia en este breve recorrido de las líneas romanas y qué es lo que hizo Roma en esos 4.4 millones de kilómetros cuadrados. De esta manera nos permitimos abordar el siguiente punto correspondiente a la edad que nos está atañendo, en este caso a la edad media. Y el siguiente punto que vamos a abordar es la caída del Imperio Romano. A pesar de que Jorge ya expuso algunos puntos en su diálogo, permítanme hacerles una breve reminiscencia de lo que era el Imperio Romano, porque es parte de la caída. Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, y todos conocen ya pues la fábula de que cómo fueron criados y amamantados por una loba a orillas del Tíber. El Imperio Romano, y se llama Imperio Romano, por eso quería hacer acápite o hincapié en este punto, porque ya realmente el imperio se llama en la última etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por los emperadores. Estos implementaron unos gobiernos absolutos, concentrados en una sola